En un video anterior que estuvimos hablando sobre el Salmo 19, dijimos algunas cosas. Dijimos que el Salmo 19 habla de dos formas como Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Revelar es quitar el velo para que se vean las cosas, es algo que hace Dios. Dios es el que revela, el que quita el velo y que se da a conocer. Y las dos maneras, según el Salmo 19, es a través de la naturaleza. Eso es lo que se conoce en teología como la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia. Y dijimos que cada vez que sale el sol es como un mensajero, un predicador que todos los días le está gritando al mundo: oiga, Dios es real, Dios existe, Dios es poderoso. Esa es la primera revelación, la revelación general, la revelación en la naturaleza. Un científico puede conocer a Dios al estudiar las constelaciones, al estudiar la física cuántica, pueden ver la maravilla de Dios, eh, pero no pueden ver el corazón de Dios. No podemos ver en la naturaleza el poder sí, pero no el corazón de Dios, los sentimientos de Dios. La creación muestra una parte de Dios, por eso la revelación general natural de la naturaleza no es completa, no es suficiente. Nos revela a un Dios creador, pero no nos revela al Redentor. Esa revelación está en la revelación que se conoce como la revelación especial. La revelación especial también está ahí en el mismo Salmo, dice así a partir del versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destina del panal. Esto es entonces lo que se conoce como la revelación especial, la revelación de Dios mismo. Aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos al Dios Redentor. Ahí podemos conocer sus planes, sus propósitos. Lo que no podemos ver en la naturaleza, lo encontramos en la Biblia. Por eso la Biblia es la revelación completa de Dios. Podremos conocer a Dios no solo como creador, porque también nos habla de la creación que viene de Él, pero también del Redentor, el Redentor. En ese sentido, el cristianismo es una religión revelada. El cristianismo no es resultado de una especulación, no es resultado de un análisis eh, filosófico, deductivo. No es algo que puede venir por medio de la razón. Es algo que ha sido sencillamente revelado. Es la religión revelada. Debo aclarar religión porque a veces entre el ámbito cristiano se cree que la palabra religión es como no adecuada, porque se confunde. Pero si uno mira el origen de la palabra religión, en realidad viene del latín religare, y quiere decir religar, volver a ligar. El prefijo re en nuestro idioma español implica volver a hacer una acción. Repetir es reiterar, volver a decir lo mismo. Religar quiere decir volver a ligar. Y entonces eso es lo que es la religión. Quiere decir que en cierta manera en la palabra implícitamente está el concepto de que el hombre algún día estuvo ligado a Dios y se separó, por eso toca religare, toca volverlo a ligar. Y eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace Jesucristo, que nos une otra vez con Dios. Entonces, en ese sentido es la palabra religión, que no es de especulación humana, sino que es revelado por Dios. En Hebreos capítulo 1 está hablando el autor de las maneras como Dios se ha revelado. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, oiga, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está diciendo, reiterando que Dios ha hablado de muchas maneras. En la antigüedad, Dios habló a través de sueños, a través de visiones, a través de ángeles, ¿cierto? Lo vimos a través de la naturaleza, que eso es para todos. Pero dice que en los últimos tiempos, en estos postreros o últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El texto es muy claro para decir que ya Dios, la revelación total y plena de Dios está en Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que ver Jesucristo con la Biblia? Tiene que ver todo, absolutamente. Porque el Antiguo Testamento era el Mesías, era el profeta, era el siervo que venía, el siervo de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tenemos? En el Nuevo Testamento tenemos el nacimiento de Cristo, el bautismo de Cristo, los milagros de Cristo, las parábolas de Cristo, ministerio de Cristo, la muerte, la resurrección, todo lo de Cristo. ¿Y qué es lo que enseñan las cartas de Pablo en el resto del Nuevo Testamento? Básicamente, esas cartas lo que están es explicando la obra y el ministerio de Cristo, la profundidad de la obra de Cristo en la cruz. Es una explicación amplia de lo que sucedió en los evangelios. Entonces, Cristo es la revelación plena de Dios. Juan lo presenta como el verbo de Dios. El verbo es la palabra, ¿cierto? Él mismo dijo que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha venido a darle a conocer. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, si queremos tener una idea plena y completa del Padre, ahí tenemos al Hijo. Como dicen vulgarmente, de tal palo, tal astilla. Ahí está el reflejo, ¿cierto? Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo vino a reflejar, a darnos a conocer al Padre. Ahí está la revelación general y completa de Dios. Por eso es importante tener en cuenta la Escritura. Pablo habla diciéndole a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado y dispuesto para toda buena obra. Qué hermoso como lo presenta aquí Pablo. Dice que usted ha sabido de quién aprendió las Sagradas Escrituras, que desde niño, desde la niñez las ha aprendido y las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Aquí conocemos en la Biblia, podemos conocer a ese Dios redentor, ese Dios maravilloso, sus planes, sus propósitos. Y el versículo 16 dice, toda la escritura, oiga, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Mire que Pablo está diciendo que toda la escritura, a veces nosotros clasificamos algunos libros de la Biblia, como que no nos gusta mucho leer Levítico. No sé si usted conoce un libro que se llama Ageo. A veces nos familiarizamos con los salmos y a veces como que nosotros mismos tenemos nuestro propio canon. El canon era la colección de los libros sagrados, de los libros inspirados por Dios. Que nosotros cogemos ese canon y hacemos en nuestro propio, porque nos limitamos o al Nuevo Testamento o algunos al Antiguo Testamento o algunas partes de la Biblia. Pero Pablo está diciendo toda la escritura es inspirada por Dios. Debemos darle la importancia que merece cada libro de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Los beneficios de estudiar la Biblia. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios. El apóstol Pedro también dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia viene de Dios, es inspirada por Dios. No fue una idea de Pedro escribir cartas. No fue Pablo que dijo, yo voy a hacer. Qué chévere poder escribir bastantes epístolas. No fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Qué es inspiración? Bueno, cuando Pedro dice esta palabra griega, inspirados, es la misma palabra griega que se usa en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo lo llevaban hacia Roma y vino una tormenta terrible sobre el barco y los marineros y todos lucharon por salvar y llegó un momento en que fue incontrolable porque la tormenta era terrible y ellos dicen que se abandonaron, soltaron el timón y se abandonaron, perdieron el control de la nave. Eso es inspiración. Dios es el que controla, es soltarse. No fueron las palabras de Pedro, no fueron las palabras de Pablo, de Mateo, fueron las palabras de Dios, fueron las ideas de Dios. Por eso la Biblia es la palabra del Señor. Qué bendición que nosotros tenemos la palabra revelada, la tenemos en forma escrita, la tenemos en diferentes versiones, la tenemos en forma digital, muchas versiones. Es una gran bendición. Démosle gracias a Dios por la forma como se ha revelado. Qué privilegio poder estudiar la Biblia, qué privilegio poder leer la Biblia, qué privilegio poder obedecer la Biblia. Padre, te damos gracias por la forma como te has revelado a nosotros. Muchas gracias, Dios mío. Cada vez que abrimos los ojos podemos ver la luz del día. Y eso nos está diciendo que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande, que muestra el eterno poder, como dice Romanos, la deidad y su eterno poder. Pero también cuando leemos tu palabra, Señor, ahí está tu corazón, ahí está tus sentimientos, ahí está tu amor hacia nosotros, Dios. Eres un Dios creador poderoso, pero también un Dios de amor, de misericordia, que redime, que rescata al hombre del infierno. Muchas gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias por haberte dado a conocer en una forma tan especial. Gracias, Dios mío. Ayúdanos a valorar tu palabra, a estudiar tu palabra, a vivir tu palabra, Dios de los cielos. Muchas gracias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.